agradeceras más la invitación a participar aquí en esta charla, porque espero que sea interesante, a ver si lo consigo, y por lo menos informativo. A ver esto. Controlas el tiempo, ¿no, Laura? Voy a hacer una introducción, hablar un poco de genes, de lo que son los genes, y luego tocar estos puntos, ya que el tema es concienciate, pues yo aquí lo que voy a es a plantear unas cuestiones que están ya, digamos, en la calle, y vamos a ver cómo van evolucionando, digamos, en el futuro. Bueno, todos los seres vivos tienen tenemos una molécula, la molécula de la vida, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Tanto las bacterias como nosotros que decimos somos eucariotas, que tenemos uno, y dentro del núcleo pues está el famoso ADN, la doble hélice, la doble hebra del ADN. Y ese ADN pues está en unos que se hacen más visibles en determinados momentos, que son los cromosomas. Si en algún momento digo algo que resulta, digamos, como muy conocido, bueno, me lo decís y demás. En el ADN está la información genética, está, digamos, nuestro mensaje genético, ¿no? Lo que nosotros somos de una manera importante desde el punto de vista biológico, ¿no? Y entonces lo que somos se va, digamos, especificando a través de unos procesos moleculares, de tal manera que lo que se llama el flujo de la información biológica va pasando del ADN en el núcleo y pasa luego a otro tipo de ácido ribonucleico, que es el ARN, y ese sale del núcleo y luego pasa, bueno, a otra parte de la célula, y allí se sintetizan proteínas. Podemos decir así que en términos generales, ¿no?, la información que está en ese ADN, pues al final de una manera importante se traduce, digamos, no exclusivamente, pero bueno, digamos en proteínas. Y en ese ADN, como voy a insistir una y otra vez, esa información está codificada, ¿de acuerdo?, según una secuencia que se llaman de nucleótidos, constituidos principalmente por unas bases, citosina, guanina, adenina y timina, ¿de acuerdo? Y esa secuencia, interpretada, leída de una forma determinada, pues es lo que, digamos, especifica la información que está en el ADN. Bueno, aquí es un poco insistiendo lo mismo, tenemos el núcleo, los cromosomas, el ADN, con una secuencia determinada, un orden determinado de estos pares, adenina, timina, citosina, guanina y demás. E insisto, ¿no?, lo que de una manera más importante se especifica aquí son las proteínas, ¿de acuerdo? Este ADN está formando parte de unos corpúsculos más visibles en determinados momentos, que son los cromosomas. Y si nos referimos a la especie humana, que somos, digamos, individuos de reproducción sexual, pues tenemos una doble dotación cromosómica, una que recibimos de nuestro padre y otra que recibimos de nuestra madre. De tal manera que de estos 46 cromosomas, pues digamos, tenemos 22 pares, 44 cromosomas, que se dice que se llaman autosomas, y luego están los cromosomas X e Y, que determinan lo que es el sexo cromosómico. Pero, a ver, lo que me interesa destacar de aquí es lo siguiente. Mucha de la información genética que tenemos en nuestros cromosomas y demás, digamos, la tenemos como repetida, porque tenemos un cromosoma recibido parte de ellos del padre y otra parte, digamos, de la madre, ¿de acuerdo? Pero hay otros cromosomas, como son el X y el Y, en el cual hay una información genética que es exclusiva
digamos, de cada sexo cromosómico, ¿no? Entonces, en el caso del varón, tenemos una información que solamente tenemos una copia, que es el cromosoma X, y otra que es el cromosoma Y, y en el caso de las mujeres, que tienen dos cromosomas X, pues ahí, digamos, esa información, digamos, está repetida. Bien, esa información, como digo, que está ahí en el ADN, está codificada en unas unidades de información que son lo que llamamos los genes. Y el conjunto de genes de una especie es lo que se llama genoma. Bueno, si en algún momento hay alguna cosa que, porque voy muy rápido y demás, pues no queda claro, ¿no? Pues podéis hacer cualquier tipo de interrupción y preguntar y decir lo que sea. Bueno, pues al hablar del ADN y de biomedicina, pues hay que referirse necesariamente al genoma. El genoma es el conjunto de los genes, de esas unidades de información que tenemos en nuestros cromosomas, ¿de acuerdo? Y que desde que se inició, desde que se completó por primera vez la secuenciación del genoma humano, pues el número de genes ha ido un poco variando, porque eso se va perfeccionando, y podríamos decir que a día de hoy, más o menos, el genoma humano consta de 20.500 genes, 20.500 unidades de información, la mayoría de las cuales, como digo, sobre todo lo que hacen es codificar proteínas. Todas las células tienen que llevar a cabo una serie de funciones básicas para actuar, ¿no? De la misma manera que nosotros tomamos alimento, nos nutrimos, respiramos y demás, eso lo hace también cada célula. Entonces, de todos estos 20.500 genes, se estima que hay del orden de 5.000 que son de mantenimiento celular, ¿de acuerdo? Que llevan a cabo o especifican o regulan funciones básicas celulares. Y bueno, y de estos 5.000, según esta estimación, pues tenemos ahí del orden de 2.300 genes que son absolutamente indispensables para que haya, digamos, vida humana. Aunque esté secuenciado el genoma humano, a día de hoy la mayoría de los genes que se conocen por sus características, su función permanece desconocida. O sea, hay un número muy notable de genes de los cuales sabemos que están ahí, pero de los cuales no hay datos para saber qué es exactamente lo que hay. Se van secuenciando genomas de diferentes especies animales. Y como aquí se indica, y de una manera, digamos, destacada, aunque somos físicamente muy distintos, pues el hombre y el ratón compartimos hasta el orden del 99% de nuestros genes, y de hecho se dice que solamente nos diferenciamos en el orden de 300 genes. Como el tema de la charla es ADN y biomedicina, ¿no? Y como decía, aquí estamos en este escenario de conciencia quiero destacar, como aquí se pone de manifiesto, que dada esta semejanza que hay entre el hombre y ciertos animales, en concreto el ratón, pues se dice que se pueden estudiar casi todas las enfermedades humanas en el ratón. Antes hablaba con Laura, en algún momento aquí se ha debatido todo aquello de la experimentación animal. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta estos datos, la investigación animal, por lo menos en determinados momentos, es absolutamente necesaria. No solamente para estudiar enfermedades, sino también de cosas muy importantes, como aquí indica, para estudiar fármacos, ¿no? Esos medicamentos que luego llegan a la clínica, que llegan a nosotros, se pueden hacer muchos estudios in vitro y se hace, pero llega un momento en el que hay que pasar al modelo animal. Entonces, tener en concreto, por ejemplo, el ratón, que ha sido muy utilizado como modelo para generar conocimiento de diferente naturaleza, pues es, digamos, muy importante. Los genes lo que especifican son nuestras características, ¿no? Y como luego voy a indicar a continuación, hay algunos genes de los cuales se conoce su función que están asociados, digamos, a enfermedades, ¿de acuerdo? Pero hay otros muchos genes que digamos, codifican para nuestras características, pero no es un único gen, sino que son varios, numerosos genes. Entonces, como aquí indico, la mayoría de nuestras características que tienen un fundamento genético, pero no dependen de un único gen, sino de, digamos, de varios, ¿no? Y
la mayoría de los genes implicados en nuestras diferentes características, vamos a decirlo así, son genes normales que llevan a cabo funciones normales y funciones celulares muy básicas. Luego voy a decir que hay genes asociados a enfermedades y hablamos de genes que pueden tener como esa connotación digamos de malignos, pero no es así. Los genes son normales, lo que pasa es que en algunos momentos pues, tienen variantes o mutaciones que lo hacen que intervengan en enfermedades. Bueno, y entonces a título de ejemplo, ¿no? Pues esto cada vez se va conociendo más, pues se dice que los genes responsables, por ejemplo, de nuestra altura, que es una característica, ya pues son del orden de 83 genes. Y cuando se habla de genes de la inteligencia humana, pues hay un cierto número de ellos que están implicados en funciones cerebrales y al hablar de ADN y de biomedicina, tenemos que hacer referencia a enfermedades. De cada gen tenemos dos copias, como he dicho, ¿no? Uno recibido del padre y de una madre. Y esas dos copias pueden ser distintas, pueden ser variantes. Y eso es lo que propiamente se llama, digamos, alelos, ¿no? Alelos son variantes de un gen. Un gen especifica una cosa, ¿no? Por ejemplo, el gen de la hemoglobina que tenemos en nuestros eritrocitos y demás, ¿no? Pues los alelos, esos alelos son variantes que hacen que esa hemoglobina pues, sea de una característica u otra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la función, y sobre todo pensando, digamos, en enfermedades, hay variantes génicas que, como aquí se indica, pues respecto al gen normal, su condición hace que hayan, o especifiquen una función deficiente, y es lo que se llama un alelo recesivo, ¿de acuerdo? Y hay otros, en cambio, que especifican una función, digamos, más potente, más fuerte, y es lo que se llama alelos dominantes. Entonces, en nuestro genoma, y sobre todo en relación a determinadas características, en determinados genes, pues tenemos alelos recesivos o alelos dominantes, y unos han sido recibidos del padre y otros han sido recibidos de la madre. Bueno, y aquí aprovecho esta tabla para indicar, bueno, que hay toda una serie de características que cuando aquí se indican son características triviales, ¿no? Y hay otras que ponen de manifiesto como hay genes y alelos que están ligados a enfermedades. Y unos son dominantes, ¿de acuerdo? Pero me interesa destacar sobre todo en estos momentos lo de los recesivos, ¿no? Porque hay enfermedades que están asociadas a genes cuya función, digamos, es deficiente, y es lo que se llaman alelos recesivos, ¿no? Entonces, a la hora de hablar del conjunto de los genes y pensando, digamos, en enfermedades, como os decía antes, pues hay información, hay genes, algunos genes que están únicamente, por ejemplo, en el cromosoma X, y se sabe que hay enfermedades que están ligadas al cromosoma X. Como en el caso de las mujeres hay dos cromosomas X, pues se da la circunstancia de que una mujer puede tener, digamos, alelos recesivos, diríamos así, ¿no? Que están asociados a enfermedades, pero como hay dos copias, si la otra copia es normal o dominante, pues esa mujer no manifiesta esa enfermedad. Sin embargo, es portadora y puede, digamos, transmitir ese alelo recesivo a su descendencia. Hay también otras enfermedades ligadas al cromosoma Y, que solamente la padecen los varones. Y luego hay otra serie de enfermedades, ¿de acuerdo? Cuyos genes residen en alguno de esos 22 pares de cromosomas, ¿no? Que son los llamados autosómicos. Pero una vez más me interesa destacar, pensando sobre todo en el ADN y en la biomedicina, digamos, las enfermedades que se deben a alelos recesivos, ¿no? Que es en aquel caso en el cual una persona, en estos momentos voy a decir, por la cuestión de la lotería de los genes, dependiendo de las copias que el padre y la madre le hayan transmitido, pues puede ocurrir que esa persona en un determinado gen reciba, digamos, dos alelos que son recesivos. Sus padres, como aquí se pone de manifiesto, pueden ser normales. Tienen una copia normal y una copia, digamos, recesiva. Entonces, ellos no manifiestan la enfermedad, pero sin embargo,
si pueden transmitir a uno de sus hijos una determinada enfermedad, ¿no? Cuando se dan las dos copias recesivas. Y esto es, por ejemplo, el caso de la fibrosis quística o de la anemia falciforme, una serie de, digamos, enfermedades de tipo genético. Insisto en que los genes son genes que llevan a cabo funciones normales. Lo que pasa es que en su momento, cuando se descubrieron algunos de ellos, van asociados a enfermedades. Y decimos, el gen de la fibrosis quística, que es una enfermedad, ¿no? Pero es un gen que lo que hace es, sencillamente, pues bueno, lo que determina es que en la membrana de las células hay un sistema de bombeo de iones que funciona normalmente. Y en una persona que tenga los dos alelos recesivos, eso no funciona de manera adecuada y es por lo que sus pulmones se llenan de polisacáridos y es el problema de la fibrosis quística, o llamada también la mucoviscerosis. Bien, en cualquier caso, digamos, en nuestra especie y en el conjunto de la humanidad tenemos ahí una mezcla, ¿no?, de versiones correctas y de versiones, digamos, de alelos asociados a enfermedades. Y eso los tenemos ahí, digamos, en nuestro genoma. Y en algún caso, hasta ahora, no sabíamos que los teníamos, o no sabemos que los tenemos. Entonces, la pregunta que ahora en estos momentos os suscito, y que ya digo que aquí lo que se trataba es de traer a la palestra una serie de cuestiones, ¿os habéis preguntado alguna vez si tenéis interés o podríais tener interés en conocer la secuencia de vuestro genoma? Sí. Bueno, entonces, a ver, esto es una pregunta que nos podemos hacer y acerca de lo cual ya existe una solución técnica, ¿no? Secuenciar esos 20.500 genes del genoma humano, pues hace unos años costaba una millonada, pero han ido avanzando los sistemas de secuenciación, de identificar el orden eso de los pares ATGC. Ahora mismo, más o menos, el precio medio de secuenciación de un genoma humano está en el orden de $1.000, 1.000 euros, y la idea es que siga bajando el precio. De tal manera que es posible que en un futuro más o menos inmediato secuenciar el genoma humano cueste algo así como 100 euros. ¿De acuerdo? Y llegará el momento en el que, de alguna manera, en vez de jugar, digamos, con la lotería de los genes y demás, a los recién nacidos sea más o menos obligatorio conocer su genoma. Eso es una pregunta que os lanzo aquí y para tenerlo presente. ¿De acuerdo? Desde luego, pensando en enfermedades, si se conocen, ¿no?, que una persona es portadora de unos alelos y que puede tener una determinada enfermedad, pues tener este conocimiento puede ayudar a prevenir, digamos, enfermedades. O por lo menos nos podemos anticipar, ¿de acuerdo?, para aplicar un tratamiento, digamos, determinado. ¿Tiene interés conocer el genoma de una persona? Pues con vistas a la prevención y al tratamiento de enfermedades, sí. Pero si, como aquí se apunta, ¿no?, resulta que alguien nos puede decir que tenemos una cierta tendencia a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa para la cual en un determinado momento no hay cura, pues a lo mejor eso puede plantear, digamos, problemas, ¿no? Con lo cual yo aquí quiero indicar que, bueno, conocer la secuenciación del genoma puede ser interesante y en algunos momentos puede suscitar, digamos, como muchas dudas o muchas, digamos, predicciones. Voy a poner un ejemplo que aquí, bueno, en Asturias es conocido porque esto hace referencia a conocimientos que se generaron aquí en la Universidad de Oviedo y en el UCA, ¿no? Hay una enfermedad que es la cardiomiopatía hipertrófica del corazón, que es lo que se llama la muerte súbita, la enfermedad de los atletas, ¿no?, y de acuerdo, que la gente, pues digamos, no sabe lo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero indicar es que hace años, bueno, se hizo un trabajo relativamente reciente, ¿no?, de identificar un gen que estaba asociado a esta cardiomiopatía, digamos, hipertrófica. Pero a medida que se van analizando más genomas y se hacen estudios comparativos,
pues del año 2014 al 2016 pues se vio que ya no solamente es un gen, sino que son 3, incluso más reciente más. Y conforme se progresa en el conocimiento, pues se van descubriendo, digamos, otras variantes, ¿de acuerdo?, de significado incierto. Con esto quiero decir que secuenciar el genoma humano puede proporcionar mucha información, pero queda mucho todavía por hacer. Como os decía antes, la mayoría de los genes tienen una función desconocida, ¿de acuerdo? Y entonces, tratar de conjugar todos esos datos, tratar toda esa información de manera adecuada para obtener certezas y para poder decirle a una persona, usted dentro de, cuando llega a los 50 años va a desarrollar esta enfermedad, ¿no?, con más o menos certeza, pues eso plantea a día de hoy bastantes interrogantes y bastantes inconvenientes, ¿no? Bueno, aquí no se ve muy bien, ¿no?, pero para los que sois aquí bioetnólogos y demás, tenía aquí unas palabras del profesor Carlos López Otín, que se está generando mucha información, ¿de acuerdo? Y va a ser necesario desarrollar nuevas profesiones como ser lector de genomas, analistas de genómicos, conductores genómicos, ¿no? Con esto quiero decir que está muy bien secuenciar el genoma, se van secuenciando las genomas, se obtiene mucha información, pero esa información hay que tratarla, digamos, con mucho cuidado. Otro problema, la privacidad de la información genética. Si a nosotros se nos secuencia el genoma o incluso se nos llegara a imponer la secuenciación del genoma, esa información genética, ¿dónde va a estar? ¿Quién va a tener acceso a ello? Surge el problema de la privacidad de esta información genética, ¿de acuerdo? Entonces, ahora podemos decir, bueno, pues sí, puede ser conveniente, veo conveniente que se secuencie el genoma, pero en algún determinado momento, digamos, algún tipo de autoridad puede decir, no, hay que secuenciar el genoma de todo el mundo, ¿no? Entonces, a título de ejemplo, en abril de 2016, Kuwait aprobó una ley que obliga a los residentes de Kuwait, pero a su vez a los turistas, que aporten información respecto a su ADN. En este caso lo hacen por razones de seguridad, ¿no? Sobre todo pensando en atentados terroristas, para luego seguir un poco, vamos, identificarlos. Pero, aparte de esto, y esto ya es una realidad, ¿no?, a la hora de suscribir, por ejemplo, seguros de vida, seguros de salud y demás, yo no digo aquí en España, vamos, donde tenemos una seguridad social que nos cubre muchos aspectos, ¿no?, pero hay otros países en los cuales, como bien sabéis, los seguros médicos de atención médica son particulares y entonces cada persona tiene que suscribir, ¿no?, su atención médica a título individual y tiene que pagar por ello y demás, ¿no? Bueno, pues de hecho, a la hora de suscribir determinadas pólizas, ¿no?, de seguros de vida y demás, pues esa información genética se está empleando para que las casas de seguros pongan más o menos precio al seguro médico de una determinada persona en función de su bagaje genético, ¿no? Si se demuestra que una persona tiene mayor propensión a desarrollar un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, a esta persona se le dice, vamos a ver, usted con una gran probabilidad, con todos los conocimientos que tenemos hoy en día, a partir de los 50 años tiene una gran probabilidad de desarrollar cáncer de colon, ¿de acuerdo? Y eso va a requerir un tratamiento médico y demás. Por lo tanto, bueno, me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Vale. Por lo tanto, su póliza de seguro pues va a ser, digamos, mucho mayor, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, para entrevistas de trabajo, ¿no? De acuerdo con su perfil genético, usted va a ser apto para este trabajo o todo lo contrario. Y bueno, y por último, porque ya me está yendo Laura aquí, ¿no?, me ha llamado la atención, vamos a ver, esto que digo aquí, ¿no?, si se va a conocer el genoma de todas las personas y resulta que somos portadores de genes, digamos así, defectuosos, ¿no?, se va a proceder a eliminar, ¿no?, de la población mundial esos alelos recesivos que causan enfermedades y demás. Bueno, entonces, ahora mismo
Esto hasta ahora no era más o menos posible, pero resulta que hay una herramienta biológica, que es esta, la del CRISPR-Cas9, que permite cortar lo que se llama editar el ADN con una gran precisión. Lo de gran precisión hay que también indicarlo entre comillas, ¿de acuerdo? Y entonces es muy posible, y es esto lo que quiero, y con esto ya voy, digamos, perdón, acabando, que en el futuro se tenga la posibilidad, ¿no?, de actuar sobre el ADN de los individuos con una notable, digamos, precisión. Entonces esto, actuar sobre células de nuestro organismo que luego su ADN no va a pasar a la descendencia, ¿no?, con fines terapéuticos, se ve muy bien. Pero lo que se plantea ahora, hoy en día, es la capacidad de actuar sobre la línea germinal, ¿de acuerdo? De tal manera que esas modificaciones pasen luego a la descendencia. Existe este convenio de derechos humanos y de biomedicina, que se llama el Convenio de Asturias, del año, como veis aquí, 97, hace 20 años. Y lo que ahí se decía es que no podrá realizarse intervención alguna en el genoma humano sino con fines preventivos, terapéuticos o diagnósticos, y a condición de que no tenga por objeto introducir ninguna modificación en el genoma de la descendencia. Eso se estableció así hace 20 años. Pero ahora se está viendo la posibilidad, digamos, como de saltar, digamos, esa barrera y actuar sobre el ADN y modificar la línea germinal de tal manera que uno pueda transmitir determinadas características a la descendencia, como aquí se indica, y proceder a lo que se llama el mejoramiento humano, ¿no? Actuar sobre los genes de la inteligencia, de las capacidades alécticas, de la apariencia física y demás, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya acabo, Laura. Como decía, estaba pensando en esto de concienciate. Hay cuestiones, ¿no?, que están ya aquí al cabo de la calle y que veremos a ver cómo se van desarrollando, ¿no?, en los años próximos y demás. Bueno, yo no sé si hay ocasión para alguna pregunta y esto y demás. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una un poco puñetera, ¿no? Sí. No, es que sí que lo va a ser. Cuando dijiste, bueno, ¿te puedo tutear? Por supuesto. Vale. Lo de que la similitud genética entre ratones y humanos, dice que compartían casi todos los genes. No, perdón, que casi todas las enfermedades humanas podían darse en ratones, como en la frase. Sí, que la mayoría de las enfermedades humanas pueden estudiarse en el ratón, dada la alta homología de genes que hay entre el hombre y el ratón. Vale, ¿cuánto es ese casi? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuánto es ese casi? Porque son casi todas. Bien, a ver, yo tampoco te sabría decir, ¿no? Porque, como he dicho antes, hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Dices tú, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿de acuerdo? ¿Hay ratones esquizofrénicos? Pues yo no lo sé. Vale. Bueno, ¿no? Vale. Entonces, casi, pues no sabría yo decirte, digamos, el casi. Vale. No, pero creo, o sea, que si el número de las desconocidas, aunque en comparación sea pequeño, es suficientemente grande para que haya determinados campos de la medicina que no se pueden estudiar en... Seguro, vamos. A ver, yo estoy, como el tema de la charla era hablar de ADN y biomedicina, y necesariamente tenemos que hablar de genes y demás, ¿de acuerdo? O sea, en concreto, una persona, no somos solamente, digamos, el resultado de nuestros genes, ¿de acuerdo? No he hablado de ello, pero también el ambiente, la epigenética, modifica mucho cómo se comportan los genes y demás, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, no todo está en los genes físicamente, intervienen ahí también muchos factores, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, como hemos dicho, casi, que no sabría decirlo, ¿de acuerdo? Hay cosas que son específicamente humanas, ¿de acuerdo? Y hay otras que son bastante comunes, ¿no? El ejemplo este de la hipertrofia muscular y otras muchas cosas se pueden estudiar en el ratón, ¿no? Y otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, la esclerosis múltiple y otra serie de enfermedades muy importantes, ¿de acuerdo? Retomando lo último que dijiste, lo de que se puedan modificar embriones con la finalidad no con fines terapéuticos, sino con mejorar la raza,
¿Crees que hoy en día, gracias a la nueva tecnología del CRISPR-Cas, es necesario elaborar una ley que impida que se realice eso? A ver, esto, yo creo que, yo no tengo una información muy directa, ¿no? Pero ya hay leyes que van en ese, digamos, en ese sentido. O por lo menos, a ver, a lo largo del tiempo se han tratado de establecer, digamos, como una serie de barreras, ¿de acuerdo? Y yo lo que veo es que esas barreras, por diferentes circunstancias, al final se acaban superando, ¿de acuerdo? Entonces, esta posibilidad que aquí se dice de decir, oye, yo quiero mejorar, quiero generar, digamos, descendientes que tengan una alta capacidad aléctrica, ¿de acuerdo? La posibilidad existe. ¿Habrá alguna barrera de tipo legal que lo impida? No lo sé. Pero un poco, a ver, el consenso de los científicos va un poco en esa línea, de establecer barreras que de alguna manera limiten, pues, digamos, hacer ingeniería genética a la carta, por motivos a veces, si quieres, triviales. ¿Vale? O sea, se está en la idea. Si en algún momento se va a llegar a establecer como una especie de prohibición, eso no lo sé. No sé si eso va... es un poco lo que me preguntaba. A veces se establecen barreras, pero luego, por diferentes motivos, luego se traspasan. Hablando de la técnica que has hablado tú antes del CRISPR-Cas, ¿hasta qué punto sería seguro utilizar CRISPR para poder modificar embriones sin que eso genere otras mutaciones que desconocemos? Bueno, pues ese es algo que está ahí. He dicho que es una herramienta que se dice que es bastante precisa. Bastante. A ver, lo digo porque leí un artículo hace no mucho en el que utilizaron otra técnica, una variante del CRISPR, porque el CRISPR inducía en ratones de objetos, mutaciones que eran aleatorias, pero la técnica nueva decía que no. Entonces no sé hasta qué punto esa técnica puede no inducir enfermedades que desconocemos. Pues la posibilidad existe. Y eso es también una de las razones porque a la hora de hacer esto, decir, ojo, vamos buscando una determinada finalidad, pero a la vez, como todos estos procedimientos no son absolutamente exactos, también se pueden estar desarrollando otro tipo, digamos, de defectos, ¿de acuerdo? O sea que que esta herramienta sea absolutamente precisa no es cierto, pero sí, desde luego, en estos momentos, pues ha abierto una posibilidad a eso, a editar el genoma y hacer algún tipo de manipulaciones que hasta ahora no eran más o menos, digamos, factibles. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero de todo, felicitarte por la charla. Y me ha parecido muy interesante toda la parte esta de bioética. Entonces, le traslado una pregunta que me hicieron a mí hace tiempo, que es, aunque podamos librarnos de todas estas enfermedades genéticas como se me olvida, pero bueno, esquizofrenia, depresión, etcétera, ¿realmente debemos? ¿No nos estaríamos estirpando algo que nos hace intrínsecamente humanos? ¿Perdón? Es muy friki, o sea, aunque podamos librarnos de enfermedades congénitas editando el genoma, ¿debemos hacerlo? ¿No estamos renunciando a algo que nos hace muy humanos? A ver, no sé, pero vamos a ver, digamos, una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la anemia falciforme, ¿no? En la cual la hemoglobina es defectuosa y demás. Repito que es una pregunta que un día me hicieron a mí y es una pregunta difícil de responder, por eso me interesaba saber su opinión como experto. A ver, si se trata de enfermedades, y las enfermedades de origen genético, como he tratado de poner de manifiesto aquí, son resultado de variantes defectuosas de los genes, de copias defectuosas, en la medida en que son defectuosas y provocan enfermedades, yo considero que eso es beneficioso para la humanidad, ¿de acuerdo? Y eso no afecta, digamos, a la humanidad. El que una persona tenga un alelo defectuoso y se le pueda, digamos, incluir o administrar una copia correcta, le corriges la enfermedad y eso no plantea ningún
ningún problema, ¿de acuerdo? Otra cosa, y es aquí, es actuar sobre otros genes digamos que tengan otro tipo, digamos, de funciones, ¿de acuerdo? Como son, por ejemplo, los genes de la inteligencia y otra serie de cosas, ¿no? Entonces ahí eso habría que pensárselo más, desde luego. Hay genes en los cuales, diría yo, así a bote pronto, no veo ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se trata digamos, de eliminar enfermedades. Y hay otros genes en los cuales aspectos de tipo ético y demás a lo mejor podrían plantear, digamos, más inconvenientes. Hay una parte de aquí que no se ve, al revés, pero ahora que vamos a ver. A lo mejor, si se busca hacer superhombres o supermujeres o lo que sea, y no todo el mundo puede tener acceso a ello, ¿esto no podría ser el origen de más desigualdades entre seres humanos? Bueno, pues esta es una pregunta también que está ahí flotando, ¿de acuerdo? Gente que podría tener acceso, digamos, a determinadas propiedades y demás, bueno, sería a su vez más desiguales de otros. Entonces, son cuestiones que, bueno, que surgen de este tipo de, evidentemente, de intervenciones. Esto de llevar a cabo modificaciones genéticas que nos puede hacer reducir la diversidad y tener, bueno, repercusión a largo plazo. A largo plazo, desde luego. A largo plazo, desde luego. Eso sin duda. O sea que a la hora de manipular, bueno, hay que tener muy claro digamos, la finalidad, ¿de acuerdo? Y lo que tú dices es también totalmente cierto. Última pregunta. Bueno, pues por lo menos, como digo, espero que haya sido interesante y que os vayáis por lo menos con algunas preguntas, ¿no? Ahí para darle ahí vueltas, ¿no? y estar un poco atentos a ver cómo evoluciona todo este tema, ¿no? De la información genética y de los genomas y demás. Vale. Bueno.